Bueno, hay una información que ha llamado la atención, porque bueno, en paralelo están las acciones bélicas terribles, pero por otra parte hay otro tipo de guerra, que es la guerra cibernética. Es un comentario en el mundo tecnológico, la fuerza que, por ejemplo, grupos como Anónimos pueden llegar a tener y lo que pueden llegar a hacer. Vamos precisamente a conversar con Raymond Horta, abogado con posgrado en tecnologías gerenciales y derecho procesal, perito en informática forense y grafotécnica, especialista en seguridad informática, sobre esto, sobre la guerra que Anonymous le declaró al gobierno ruso. Están tumbando páginas, pero también viceversa, ¿no? Hay todo un desmontaje o un ataque a plataformas informáticas en Ucrania. O sea, la guerra también se ha llevado a lo digital. Raymond, muy buenos días, ¿cómo estás? Muy buenos días. El tema de la ciberguerra es un tema que no es nuevo en la Ujú. palestra y menos en el Báltico. Ya en el año 2007 ya se reportaron unos ciberataques a Letonia. Nunca fue demostrado que el atacante fue Rusia, aunque las direcciones IP venían de allá. Y se creó una crisis incluso financiera y conmoción en ese país hace tiempo. En el caso actual de las amenazas de Anonymous, pues sabemos que esta es una organización, entre comillas, que puede ser considerada delictual o puede ser utilizada como una cortina Ujú. para simular un ataque que puede venir de otro país, esté de acuerdo o no con la situación en Ucrania, pero lo que sí es una realidad es que se han caído páginas web de medios de comunicación y ya hace 8 meses, como un antecedente, habían fallado temas de sistemas eléctricos en Ucrania. Es una realidad desde hace mucho Ahora, tiempo que qué es Anónimo? Es como como tú dices, puedes llegar a trazar la línea o a rozar la línea de la delincuencia, pero es un ente organizado, es desorganizado, cualquiera o descentralizado, cualquiera puede, bueno, ponerse la capucha de Anonymous. Hay una estructura conocida, hay cabezas conocidas. la historia de Anonymous se retrotrae hace muchos años e incluso hubo el desmantelamiento de un grupo o de una célula que incluso ya está pagando condena Ujú, en los Estados Unidos, pero en la actualidad pues, cualquiera puede ponerse esa máscara ujú. simulando pues que se trata de una organización o que se van a tomar medidas, porque también puede ser algún estado o, o algún provocador que quiera decir que el atacante es X persona. Es decir, es una organización que se supone que existe, pero puede, incluso si existiera, no existen una sola célula o no existe un solo grupo, sino que pueden trabajar desde distintos sitios que no nos podemos imaginar. Es Mm. bastante difícil porque O si se gobiernos se ha pueden hacer pasar por Anonymous también, ¿no? es posible, es totalmente posible. El tema es que los ataques a la infraestructura de cualquier país, sea de comunicaciones, sea financiera, es posible desde el punto de vista informático en un mundo donde todo depende del área tecnológica, incluso los temas de las armas militares, las armas nucleares y todo esto, pues ya en la antigüedad no dependían de sistemas informáticos, pero en la actualidad sí. Entonces, digamos que este tipo de ataques principalmente son para causar o tradicionalmente causan daños en la infraestructura de los países, puede ser agua, puede ser electricidad, puede ser financiero y puede causar, pues, en algún momento temas que vayan a afectar a la población Ujú. de cualquier país que sea víctima de este tipo de ataques. Y lo que estamos viendo ahorita, ¿a qué tú crees que responde? Como tú dices, pues esto ya no es nuevo, pero en el caso específico de Ucrania hacia Rusia, ¿qué tan fuertes han sido estos ataques? ¿Qué tan simbólicos han sido? Bueno, el atacar, que se hayan atacado dos medios de comunicación eh, rusos que son vinculados pues con el Estado es un, entre comillas, algo que pudiera ser considerado un logro dentro de una guerra electrónica, Ujú. el afectar sistemas bancarios, ya son cosas que se pueden considerar de cierto peso, aunque
la tecnología y en el particular caso de Rusia, pues son muy avanzados y han desarrollado estrategias para neutralizar este tipo de ataques. Mm. Y Ahora entra en en el juego. caso contrario, en el caso de Rusia, ¿han logrado hacer algún tipo de ataques con Ucrania? Bueno, sí, ya se dice que hay afectación al sistema bancario y otras cosas que son muy similares, pero hasta ahora nada de carácter grave. Ujú, Hubo un antecedente hace 8 meses que reportan de un ataque al sistema eléctrico. mm. Pero al final, pues podemos estar en presencia o pueden estar instalados sin saberlo, software tipo troyano que sean latentes y no podemos descartar que en el futuro vayamos a ver una escalada que tenga respuesta o que tenga un efecto en alguno de los dos, llamémoslo así, bandos. Ahora, Raymond, fíjate que me imagino que en una guerra es necesario mantener las comunicaciones, y más en estos tiempos que es vital tener el Internet en acceso para todos. Vimos la decisión de Elon Musk de procurar mecanismos para que Ucrania tenga Internet libre. ¿Esto qué tan efectivo puede ser o qué tan necesario puede ser? No, lo necesario, la información es poder y el poder comunicar y transmitir a una población es fundamental en un escenario de guerra. También, o sea, existen otro tipo de armas como lo son las guerras psicológicas que van orientadas a los temas de comunicación, pero un tipo de ayuda frente a un ente pequeño que se vea vulnerado en sus telecomunicaciones, si se le presta este tipo de conexión, pues marca muchísimo la diferencia dentro de lo que puede pasar en la información dentro de un mismo país. Puede ser blanco del negro, Ujú, pasar a lo blanco y poder tener herramientas de respuesta o herramientas de comunicación en el caso de que Ucrania se quedara aislada, porque ujú. al ser satelital, pues ya no depende de las conexiones o de la infraestructura física de Ucrania. Sí, o inclusive la otra información que surgió, y creo que es España, que va a la Unión Europea, sitúa en España, pero realmente es la Unión Europea, va a proveer al gobierno ucraniano la posibilidad de tener acceso en tiempo real a imágenes satelitales de los movimientos del ejército ruso. Sí, recordemos que Internet fue diseñado en lo que históricamente era ARPANET para crear una interconexión de que en caso de que fallara una línea de conexión, se conecta por muchas otras vías. Es decir, el Internet fue la respuesta a una necesidad eh, que era exactamente Ujú. de guerra en el caso de que se cortara una línea de comunicación entre un punto y otro que fuera estratégico y por supuesto por eso es mucho más difícil en esta realidad tecnológica que se haga un aislamiento total y Ujú. evidentemente los recursos que sean de información o los recursos bélicos porque ahora tenemos los nuevos departamentos militares de Sí. ciberguerra que pueden estar actuando de manera avisada o pueden estar eh, funcionando soslayadamente, ayudando a un bando u a otro. No, y como tú dices, pues también sin necesidad de que se involucre, pues, en el caso físico, mandar tropas, que la Unión Europea pues lo ha negado y la OTAN lo ha negado, pues bueno, puede ayudar con este otro tipo de recursos, ¿no? Es que tradicionalmente la ciberguerra se utiliza para crear terror y crear conmoción sin ningún tipo de armamento físico. El que se caigan los cajeros Ujú. automáticos en cualquiera de esos dos países que está en crisis o Sí. que tiene crisis económicas derivadas de esta guerra, pues va a tener unos efectos en la población importante, en la posibilidad de la población de tener recursos o no, si se bloquean las transacciones bancarias. Es otro tablero distinto al tablero, al tablero bélico tradicional, pues. Pero es que Y como tú incluso dices, puede ser, y con efecto incluso hasta, bueno, más allá del tema de la pérdida de vidas, que es totalmente lamentable, pero el efecto psicológico es muy fuerte. y en algunos casos más peligrosos que Ujú, una bomba, que un misil. Tenemos los casos de los hackers que atacaron la industria de la gasolina en los Estados Unidos ujú. hace tiempo. Eso tuvo un efecto económico importante.
ataques a represas, ataques de purificación a los centros de purificación de agua. O sea, son cosas que son de tipo película y Sí, que pueden ocurrir en cualquier escenario. sí. Bueno, ¿hasta dónde llega esto? Muchísimas gracias, Raymond, por tu intervención, por tu aporte importante. Raymond Horta, abogado con posgrado en tecnologías gerenciales y derecho procesal, perito en informática, forense y grafotécnica, especialista en seguridad informática. Definitivamente otro tablero de la guerra. Nos vamos a una pausa a ser muy breve y venimos con la recta final del espacio.